Mira, te voy a ser completamente honesto desde el principio. Yo no sé exactamente qué está pasando en tu casa en este momento. No sé si tu matrimonio está pasando por una temporada difícil. No sé si hay un hijo que te está quitando el sueño. No sé si hay una situación económica que hace que el simple acto de llegar a fin de mes sea una batalla diaria que nadie en tu trabajo, ni en tu iglesia, ni en tu círculo social conoce completamente porque aprendiste a sonreír mientras por dentro estás peleando una guerra que parece no tener fin. No sé nada de eso, pero Dios sí sabe. Y eso, aunque suena a frase de tarjeta de cumpleaños cristiana, es la verdad más revolucionaria que existe. El Dios que creó el universo con una palabra, el Dios que sostiene los planetas en sus órbitas sin que ningún ingeniero de la NASA tenga que ir a darle cuerda a nada, ese mismo Dios esta mañana tiene sus ojos puestos en tu casa, en tu dirección específica, en tu familia específica, en los nombres específicos de las personas que amas y que a veces te desvelan. Y hoy no solo tiene sus ojos puestos ahí, hoy habla, hoy declara, hoy pronuncia algo sobre tu familia y sobre tu hogar que tiene más peso legal en el ámbito espiritual que cualquier sentencia que ningún tribunal de ningún país del mundo pueda emitir. Porque cuando Dios habla, lo que dice se establece. Y cuando Dios declara protección, la protección no es una aspiración religiosa piadosa, es una realidad que el cielo y la tierra están obligados a reconocer. Eso es lo que vamos a recibir hoy. La declaración de protección de Dios sobre tu familia y tu hogar, no como concepto teológico abstracto, como realidad concreta, viva, operante, que va a cambiar algo en el ámbito espiritual de tu casa desde este momento. Pero antes de que empecemos necesito que hagas algo. Ahora mismo, no cuando termine el video, ahora. Ve a los comentarios y escribe esta frase: mi familia está cubierta por la sangre de Jesús. Escríbela ahora porque dentro de 10 minutos el día te va a atrapar y se te va a olvidar. Dentro de 10 minutos vas a estar pensando en el trabajo, en los hijos, en lo que hay que hacer, y este momento de apertura espiritual va a quedarse sin esa declaración de fe que puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Así que antes de que eso pase, ve a los comentarios y escribe: mi familia está cubierta por la sangre de Jesús. Yo espero, hazlo ahora mismo. Y mientras lo haces, te cuento que en la descripción de este video hay recursos que van a transformar la manera en que cubres espiritualmente a tu familia cada día. E-books de guerra espiritual para el hogar, audios de oración que puedes poner en tu casa mientras duermes o mientras te preparas para el día, y videos de oración de protección familiar que personas de más de 40 países están usando ahora mismo para levantar un muro espiritual alrededor de sus hogares, todo con hasta un 50% de descuento. Cuando termines de orar conmigo hoy, ve a la descripción y mira lo que hay. Ahora oremos. Padre, vengo a ti esta mañana con una audacia que no nace de mi propio mérito, sino de la invitación que tú mismo extendiste cuando dijiste en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente. Esa palabra en el griego original es parresía, libertad de hablar, franqueza, la confianza del hijo que entra a la habitación de su padre sin tocar la puerta porque sabe que es bienvenido. Esa es la confianza con que vengo esta mañana. Y vengo con una petición que creo que está en el corazón de todo padre, de toda madre, de todo cónyuge que ama, de todo hijo que cuida a sus padres. Vengo a pedirte que protejas lo que me diste, que cuides lo que pusiste en mis manos, que declares tu señorío sobre el espacio físico y espiritual que llamamos hogar, que seas la muralla de fuego alrededor de mi familia que el profeta Zacarías vio cuando Dios le dijo en el capítulo 2, versículo 5, yo seré para ella, dice el Señor, muralla de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. Muralla de fuego. Eso no es metáfora de domingo. Eso es la declaración del Dios que entiende que su pueblo necesita protección real en un mundo que tiene peligros reales. Y el mismo Dios que fue muralla de fuego alrededor de Jerusalén puede ser muralla de fuego alrededor de mi casa, de mi matrimonio, de mis hijos, de mis padres, de todo lo que llevo en el corazón esta mañana. En el nombre de Jesús que en Juan 17 oró
específicamente por la protección de los suyos, cuando dijo al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Esa oración sumo sacerdotal de Jesús sigue activa hoy. Jesús oró por la protección de los que le pertenecen, y los que le pertenecen incluyen a mi familia. Esa oración de Jesús sigue vigente porque Hebreos 7:25 dice que vive para siempre para interceder por nosotros. Está intercediendo ahora mismo, por mí, por los que amo. Señor, quiero comenzar hablando de algo que creo que necesita ser dicho con claridad antes de entrar en la oración por la protección del hogar. Necesito hablar de por qué la familia es el objetivo número uno del enemigo. Porque cuando entiendes por qué algo es atacado, entiendes por qué necesita ser protegido. Y cuando entiendes el nivel de amenaza que existe, deja de ser opcional el nivel de cobertura que buscas. Mira, el enemigo no es idiota. De hecho, el problema con el enemigo es que es inteligente y estratégico y lleva mucho más tiempo en esto que cualquiera de nosotros. Y su estrategia número uno no es la tentación directa al individuo, aunque eso también hace. Su estrategia número uno es la destrucción de la familia. Porque el enemigo hizo un cálculo que ningún estratega militar del mundo podría refutar. Si destruyes la familia, destruyes todo lo demás que se construye sobre ella. Si destruyes el matrimonio, destruyes el ambiente donde los hijos se forman. Si destruyes el ambiente donde los hijos se forman, produces una generación herida que forma matrimonios rotos, que producen familias disfuncionales, que generan la siguiente ola de destrucción. Es el plan de ataque más eficiente que existe porque se autoperpetúa. Una familia destruida tiende a producir familias destruidas en la siguiente generación si no hay intervención. Y por eso Génesis 2 pone la institución del matrimonio antes de la caída, antes de que hubiera pecado, antes de que hubiera nada que corregir. El matrimonio no fue creado como solución al pecado, fue creado como expresión del diseño original de Dios para la humanidad, como el espacio donde el ser humano podía reflejar la relacionalidad de un Dios que en sí mismo es comunidad, Trinidad, relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La familia no es una invención cultural, es una institución divina, y todo lo que es divino en origen tiene un enemigo que quiere destruirlo. Pero aquí viene lo que el enemigo no te cuenta cuando te está atacando, que tiene limitaciones, que no es omnipotente, que no es omnisciente, que no es omnipresente, que solo puede estar en un lugar a la vez y que por eso opera con delegados que son legión, pero que tienen un jefe que no tiene los atributos que tiene Dios. Y que el Dios que protege a tu familia no tiene ninguna de esas limitaciones. Ve todo, está en todo lugar, tiene todo el poder y decidió usar ese poder a favor de los que le buscan. Mira, te voy a decir algo que quizás nadie te ha dicho de esta manera. La familia de fe no es una familia sin problemas. Es una familia con recursos que ninguna familia sin fe tiene disponibles. La diferencia no está en la ausencia de tormentas, está en el tipo de barco con que navegas las tormentas. Y la familia que navega con Dios tiene un barco que puede atravesar lo que el barco de cualquier otra familia no puede atravesar. No porque los miembros de esa familia sean superiores a los de cualquier otra, sino porque el capitán de ese barco es el que dijo en Marcos 4, cállate, enmudece al mar que rugía, y cuando ese capitán habla, los mares obedecen. Señor, que quienes están en esta oración entiendan esta mañana con una claridad que les cambie la perspectiva, que la protección que buscamos no es un privilegio para pocos elegidos religiosos, es la herencia normal del Hijo de Dios que entiende lo que le pertenece y que lo reclama por fe. Que el hogar cubierto por Dios no es el hogar perfecto, sino el hogar consagrado. El que dijo, Señor, esta casa es tuya, este matrimonio es tuyo, estos hijos son tuyos. Y en esa entrega recibe la cobertura que ningún esfuerzo humano puede proveer. Voy a contarte algo que me parece fascinante de la Biblia y que tiene todo que ver con lo que estamos orando hoy. En Éxodo 12, cuando Dios iba a ejecutar el juicio sobre Egipto y a liberar a Israel de la esclavitud, dio una instrucción específica para la protección de cada familia israelita. No dijo, reúnanse en el templo y yo los protegeré ahí. Dijo, pongan la sangre del cordero en los dinteles y en los postes de sus puertas. La protección fue asignada al hogar, a la unidad familiar. La sangre iba en la puerta de cada casa. Y la promesa fue que cuando el ángel destructor viera la sangre, pasaría de largo,
que el instrumento del juicio que tenía poder para tocar a cualquier primogénito de Egipto al ver la señal de la sangre en la puerta, no tenía acceso. La sangre era la línea que ningún poder de destrucción podía cruzar. Y eso que fue literal esa noche en Egipto es principio espiritual hoy. La sangre de Jesús aplicada sobre el hogar por la fe del creyente es la señal que declara que este espacio está cubierto, que aquí hay cobertura divina, que lo que venga en contra de esta familia tiene que pasar primero por la sangre del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Aplicar la sangre, declarar la cobertura, establecer la señal espiritual que dice que este hogar tiene dueño y que el dueño es Dios. Señor, en el nombre de Jesús, aplico la sangre del Cordero sobre mi hogar ahora mismo, sobre la puerta principal, sobre cada entrada, sobre cada habitación, sobre el espacio donde dormimos, sobre el espacio donde comemos, sobre el espacio donde los hijos hacen sus tareas y sus juegos, sobre el espacio donde la pareja tiene sus conversaciones íntimas y sus desacuerdos y sus reconciliaciones. Sobre cada rincón de este hogar, la sangre de Jesús es aplicada esta mañana como señal de cobertura y de señorío. Y declaro que toda fuerza que se haya asignado para operar en contra de mi familia tiene que pasar por esa sangre para llegar a nosotros. Y ninguna fuerza creada tiene poder para atravesar la sangre del Creador. Ninguna. Eso no es bravuconería espiritual. Es la consecuencia lógica de entender quién es el que derramó esa sangre y cuál fue el alcance de lo que su derramamiento logró. En este punto necesito que sepas algo más sobre los recursos que hay en la descripción de este video, porque lo que estamos haciendo hoy en oración necesita práctica diaria para producir resultados sostenibles. Hay ebooks en la descripción que te enseñan exactamente cómo establecer y mantener la cobertura espiritual de tu hogar con base bíblica sólida y metodología práctica. Hay audios de oración de protección familiar que puedes reproducir en tu casa mientras duermes, mientras cocinas, mientras los niños hacen la tarea, saturando el ambiente de tu hogar con la presencia de Dios de manera continua. Y hay videos de oración de guerra espiritual para el hogar que van directamente a las raíces de los ataques más comunes contra las familias. Todo con hasta el 50% de descuento ahora mismo. Vea la descripción después de esta oración. Lo que hay ahí puede cambiar la atmósfera de tu hogar de manera permanente. Sigamos. Padre, quiero hablar ahora de algo que creo que está presente en muchos hogares de creyentes que oran y que sirven y que sin embargo sienten que hay algo que no termina de funcionar en la atmósfera de su casa. Quiero hablar de las puertas abiertas, porque la protección espiritual del hogar funciona mejor cuando las puertas que no deberían estar abiertas están cerradas. Y hay puertas que se abren en los hogares de maneras que los dueños del hogar a veces no reconocen como puertas. Hay puertas que se abren a través de objetos que entraron al hogar sin que nadie examinara su historia espiritual. Estatuillas compradas en un mercado de artesanías de un lugar donde el ocultismo es parte de la cultura. Cuadros o adornos que fueron regalados por personas que operan en prácticas contrarias a la fe. Libros de esoterismo que alguien dejó en la casa. Juegos que parecen inofensivos pero que tienen una filosofía espiritual que abre puertas que no deberían abrirse. Hay puertas que se abren a través del pecado habitual no confesado. Efesios 4, 26 y 27 dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dar lugar. Crear espacio. Cuando el enojo no procesado, el resentimiento cultivado, la falta de perdón mantenida, viven en el hogar, están creando espacio para que algo que no debería estar ahí encuentre su dirección. Hay puertas que se abren a través del contenido que entra al hogar, a través de las pantallas. Yo sé que esto puede sonar anticuado, pero no lo es. El contenido que consumes tiene un efecto sobre el estado espiritual de tu hogar. No porque Dios tenga miedo de que veas una película de suspenso, sino porque hay tipos de contenido que normalizan filosofías, que glorifican lo que Dios abomina, que presentan como entretenimiento neutro lo que en realidad está formando la cosmovisión de los miembros de tu familia de maneras que no siempre son evidentes en el momento, pero que son reales. Y hay puertas que se abren a través de palabras pronunciadas, las maldiciones que los padres pronuncian sobre los hijos en momentos de enojo, las palabras negativas que el cónyuge dice sobre el otro que van formando una narrativa destructiva
las profecías de fracaso que se hacen sobre los hijos con la intención de motivarlos, pero que en realidad van cargando en ellos una expectativa de derrota, las palabras tienen peso espiritual. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Señor, en esta oración hacemos inventario de las puertas, de lo que puede estar abierto en los hogares de quienes oran, no para producir paranoia, sino para producir discernimiento. Que el Espíritu Santo ilumine con precisión lo que necesita ser cerrado, que lo que necesita ser removido sea removido sin demora, que lo que necesita ser confesado sea confesado sin vergüenza, porque la confesión que cierra puertas es más valiosa que el orgullo que las mantiene abiertas. Que los hogares sean limpiados de todo lo que le da al enemigo dirección postal en nuestra dirección, y que en el lugar de cada puerta cerrada llegue algo que la llene de manera que no haya vacío que tiente a ser llenado con lo que no conviene, que donde había el ídolo llegue la palabra, que donde había el resentimiento llegue el perdón genuino, que donde había el contenido oscuro llegue la adoración, que donde había la maldición verbal llegue la bendición deliberada, que cada puerta cerrada sea sellada con la sangre de Cristo y con la presencia del Espíritu Santo que llena lo que se consagra. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental para la protección del hogar y que en el contexto de la cultura contemporánea ha perdido centralidad en muchos hogares de creyentes. Quiero hablar del altar familiar, de la práctica de la oración y de la palabra en el contexto del hogar como familia. El altar familiar no es un mueble, no es un rincón con una vela y una Biblia, aunque puede tener expresiones físicas. El altar familiar es la práctica de encontrarse con Dios juntos, de poner a Dios en el centro de la vida doméstica no como referencia ocasional, sino como realidad constante. De hablar de Dios en la mesa del desayuno y en el carro de camino a la escuela y en la conversación de la noche antes de dormir. De orar juntos no como ritual vacío, sino como la expresión natural de una familia que sabe que necesita a Dios de manera práctica y constante. Deuteronomio 6:6 al 9 es la instrucción más antigua y más clara que existe sobre esto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios en la entrada, en la salida, en los movimientos del hogar. Integrada en la vida cotidiana de manera tan natural como el desayuno. Eso es el altar. No la performance religiosa de la familia perfecta que lee el devocional en la mesa sin que nadie se distraiga, sino la integración real de Dios en la conversación doméstica. La Biblia que se lee, aunque sea 5 versículos antes de dormir. La oración que se hace en el carro antes de entrar a la escuela. La acción de gracia genuina antes de comer, que no es un ritual, sino el reconocimiento real de que el pan que hay en la mesa es regalo y no logro exclusivo de quien lo ganó. Esas prácticas pequeñas construyen una atmósfera en el hogar que es la mejor cobertura espiritual que existe. Un hogar saturado de la presencia de Dios de manera cotidiana y natural es un hogar donde el enemigo no encuentra ambiente favorable para operar. Señor, restaura el altar en los hogares que lo perdieron, que los matrimonios que oraban juntos cuando eran novios y que dejaron de hacerlo cuando la cotidianidad aplastó la práctica la retomen, que los padres que quieren transmitir la fe a sus hijos encuentren la manera de hacerlo que sea auténtica y no forzada. Que los hijos que crecen en hogares con altar activo lleven esa práctica con ellos cuando formen sus propios hogares y que así la bendición se multiplique de generación en generación. Que el hogar sea el lugar donde Dios es más real y no menos real que en cualquier otro lugar. Que la familia que reza junta permanezca junta, no sea solo un dicho pegado en el refrigerador, sino una realidad vivida en los hogares de los que están en esta oración. Voy a hacer una pausa aquí porque creo que hay algo que necesitas saber sobre los recursos en la descripción de este video que tiene que ver directamente con lo que acabamos de hablar sobre el altar familiar. Hay un ebook específico sobre cómo restaurar y mantener el altar familiar con metodología práctica, versículos específicos y estrategias que funcionan incluso para las familias más ocupadas y más complicadas. Hay audios de oración para el momento específico del altar familiar que puedes usar como guía cuando no sabes cómo empezar.
Y hay videos de oración para diferentes situaciones del hogar que puedes incorporar a tu práctica familiar regular. Todo con hasta el 50% de descuento. Porque la familia que invierte en su armamento espiritual es la familia que permanece en pie cuando el mundo tiembla. Vea la descripción cuando terminemos. Continuemos. Padre, quiero interceder ahora por situaciones específicas que sé que están presentes entre los hogares de quienes están en esta oración. Porque la protección del hogar no es un tema genérico y abstracto. Tiene nombres y fechas y situaciones concretas. Y la oración que llega a lo específico tiene un poder que la oración genérica no alcanza. Hay hogares en esta oración que están en guerra, no en guerra metafórica, en guerra real, donde la tensión es tan densa que se puede cortar con una espada, donde las conversaciones que empiezan normalmente terminan en explosión, donde los hijos aprenden antes de poder leer que en esta casa el ambiente puede cambiar de tranquilo a peligroso en cuestión de segundos, donde los adultos han construido sistemas de supervivencia emocional para navegar una convivencia que duele más de lo que da vida. Señor, por esos hogares, por los matrimonios que están en el punto de quiebre, que han llegado a ese lugar donde ya no saben si tienen más razones para quedarse que razones para irse, que han tenido las conversaciones que creían que nunca iban a tener, que han dicho cosas que saben que no se pueden desdecir aunque quieran, que miran a sus hijos y piensan en ellos y ese pensamiento es lo que los mantiene intentando, aunque el intento se siente cada vez más agotado. Para esos matrimonios vengo a declarar que el Dios que en Caná convirtió el agua en vino, que cuando el vino de la celebración se acabó, actuó con un milagro que salvó la fiesta, puede hacer lo mismo cuando el vino del amor matrimonial parece haberse acabado. Puede convertir la frialdad en calidez, la distancia en cercanía, el resentimiento acumulado en el perdón genuino que libera a ambos. No porque sea fácil, no porque no cueste, sino porque el Dios que prometió lo que juntó no lo separe. Ningún hombre tiene el poder de mantener unido lo que la carne y el enemigo trabajan para separar. Que en ese matrimonio que está en guerra haya esta semana un momento diferente, una conversación donde algo se rompe de manera diferente a como se ha estado rompiendo, una vulnerabilidad que se comparte donde antes había solo armadura, una lágrima que cae en el lugar correcto en el momento correcto, un gesto pequeño que recuerda por qué comenzó todo. Que el Espíritu Santo, que es el mejor consejero matrimonial que existe, haga en ese matrimonio lo que ningún terapeuta, aunque los buenos terapeutas también son instrumentos de Dios, puede hacer por sí solo. Por los hijos que están viviendo en hogares en guerra, que absorben el conflicto con una sensibilidad que los adultos subestiman, que aprenden sobre el amor y sobre la seguridad y sobre las relaciones desde lo que ven en sus padres, independientemente de lo que sus padres dicen sobre el amor y la seguridad y las relaciones. Que los niños que están creciendo en ambientes de tensión crónica tengan un encuentro con el amor de Dios que sea suficientemente poderoso para contrarrestar los efectos de lo que están absorbiendo en casa. Que haya adultos en sus vidas que sean el modelo de amor y de estabilidad que necesitan ver. Que su historia no sea determinada por la disfunción del hogar, sino por la gracia de Dios que puede redimir cualquier historia. Padre, hay hogares en esta oración que están en duelo, que perdieron a alguien, que hay una silla vacía en la mesa que produce una presencia ausente que duele de maneras que el tiempo solo suaviza pero nunca elimina completamente. Que aprendieron a navegar la vida con ese espacio que se creó y que hay días en que navegan bien y días en que el espacio vacío es todo lo que pueden ver. Por esos hogares vengo a declarar que el Dios de toda consolación que describe 2 de Corintios 1 contra 3 y 4 está presente en el duelo. Que no es un Dios que mira desde lejos con lástima, es un Dios que entra en el duelo con la misma presencia con que Jesús entró en el duelo de María y Marta en Betania, que lloró con ellas, que fue movido a compasión, que no les dio un discurso teológico sobre la resurrección aunque sabía lo que iba a hacer. Primero lloró, primero estuvo en el dolor y desde ese estar en el dolor actuó. Que ese mismo Jesús esté en los hogares de duelo de quienes están en esta oración. Que el consuelo que el mundo no puede dar, que ninguna frase bien intencionada de nadie puede dar, porque el dolor del duelo genuino va más allá de lo que las palabras pueden alcanzar, que ese consuelo que solo viene de la presencia de Dios sea experimentado de manera concreta y real.
que el dolor no sea negado sino acompañado, que el proceso sea respetado y no apurado, y que en algún momento del proceso llegue la mañana de que habla el Salmo 30:5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hay hogares en esta oración que tienen hijos pródigos, hijos que se fueron no necesariamente físicamente. A veces los hijos pródigos siguen viviendo bajo el mismo techo, pero están tan lejos emocionalmente o espiritualmente que la distancia es más real que si estuvieran en otro continente. Hijos que fueron formados en la fe y que la abandonaron. Hijos que eligieron caminos que sus padres nunca eligieron para ellos. Hijos que están en situaciones que duelen a sus padres de maneras que solo los padres que lo han vivido pueden entender. Señor, por esos hijos, por cada hijo pródigo que está lejos de casa, en cualquier sentido que eso signifique, que el Espíritu Santo no descanse en su búsqueda. Que sea el pastor de Lucas 15 que deja las 99 para buscar la una que se perdió. Que sea la mujer que barre toda la casa buscando la moneda perdida hasta encontrarla. Que sea el padre que ve al hijo todavía lejos y corre hacia él, porque el amor no espera que el hijo llegue, sino que sale al encuentro. Que haya en la vida de ese hijo pródigo un fondo, un momento donde lo que eligió en lugar de Dios lo decepcione lo suficiente para que vuelva la mirada, y que cuando ese momento llegue haya un padre o una madre que todavía está parado con los ojos en el horizonte esperándolo. Que la fe de los padres que siguen creyendo por los hijos que se alejaron tenga el peso espiritual de la oración que el cielo no puede ignorar. Que la historia de ese hijo pródigo no termine en el chiquero, sino en la casa del padre con la fiesta y el anillo y los zapatos nuevos y el banquete. Voy a parar aquí para decirte algo que creo que puede ser exactamente lo que las familias que acabo de describir necesitan ahora mismo. En la descripción hay recursos específicos para situaciones familiares difíciles, para matrimonios en crisis, para padres que interceden por hijos que se alejaron, para hogares en duelo. E-books profundos con base bíblica que van más allá de los clichés y que hablan a la realidad compleja de las familias reales. Audios de oración para los momentos de mayor dificultad cuando las palabras propias no salen. Videos de oración para las situaciones específicas que cada familia está viviendo. Todo con hasta el 50% de descuento. Lo que hay en esa descripción puede ser el punto de inflexión que estás esperando. Míralo después de esta oración. Sigamos orando. Padre, quiero hablar ahora de la protección de los hijos en el mundo que les tocó navegar, porque los hijos de esta generación están navegando un mundo que es cualitativamente diferente al mundo que sus padres navegaron cuando eran jóvenes. No solo más complicado en términos de volumen, diferente en su naturaleza, diferente en los tipos de peligros que presenta, diferente en la velocidad con que esos peligros pueden llegar. El adolescente de hoy tiene en el bolsillo un dispositivo que le da acceso sin filtro a la totalidad de lo que la humanidad ha producido en términos de contenido, lo bueno y lo malo, lo edificante y lo destructivo, lo que forma el carácter y lo que lo deforma. Y ese acceso, que en el mejor de los mundos podría ser una herramienta extraordinaria de aprendizaje y de conexión, en el mundo real es una fuente de exposición a influencias que ningún padre puede supervisar completamente y que están formando la cosmovisión de los jóvenes de maneras que los padres a veces no perciben hasta que el efecto ya es visible. Las redes sociales que producen comparación crónica y desvaloración sistemática, el contenido que normaliza filosofías destructivas, los grupos y comunidades online donde los jóvenes encuentran pertenencia, pero donde esa pertenencia tiene un precio que se paga en términos de valores comprometidos. Los influencers que tienen más autoridad sobre la cosmovisión de un adolescente que sus propios padres, porque el adolescente pasa más horas consumiendo su contenido que hablando con sus padres. Las relaciones digitales que pueden tener consecuencias muy físicas y muy reales. Y en medio de todo eso, los padres, tratando de proteger con herramientas que fueron diseñadas para un mundo diferente, tratando de poner límites en un contexto donde los límites son más difíciles de establecer y de sostener que en cualquier generación anterior. Tratando de transmitir valores en una cultura que tiene un volumen de mensajes contrarios que simplemente por su volumen y por su consistencia y por su ubiquidad tienen una ventaja de alcance que el hogar solo no puede neutralizar.
Señor, que la gracia de Dios cubra a los hijos de esta generación de manera específica para los peligros específicos de esta generación. Que el discernimiento que no pueden tener completamente por sí solos a esta edad sea suplido por la presencia del Espíritu Santo que puede habitar en ellos y producir en ellos el instinto correcto en el momento en que necesitan tomar la decisión correcta. Que cuando el contenido que daña aparezca en su pantalla, haya algo en su interior que diga esto no. Que cuando la invitación a ir más allá de los límites correctos llegue, haya una convicción más fuerte que la presión del grupo que les diga que no. Por los hijos que ya están en situaciones difíciles, que ya cruzaron una línea que sus padres no saben que cruzaron, que están cargando algo en su interior que no saben cómo decirle a nadie, que están en relaciones o en situaciones que los tienen atrapados de maneras que sienten que no tienen salida. Señor, que haya un adulto en su vida que los vea, que sea la persona correcta en el momento correcto, con las palabras correctas, que abran una puerta de salida que el hijo no veía porque el enemigo lo tenía convencido de que no existía. Que la misericordia de Dios alcance a cada hijo que está en una situación de la que necesita ser rescatado. Que los padres que tienen hijos en estas situaciones tengan la sabiduría de navegar esa conversación cuando llegue, la sabiduría de escuchar más que hablar, de recibir la verdad del hijo sin producir la reacción que hace que el hijo decida que fue un error contarla. De ser el padre seguro al que el hijo puede volver con cualquier verdad y encontrar amor, aunque también encuentre consecuencias correctivas. Que la relación entre padres e hijos en esta familia sea lo suficientemente sólida para sobrevivir las revelaciones difíciles y salir del otro lado más honesta y más fuerte. Padre, quiero ahora hacer algo específico y directo. Quiero declarar sobre los hogares de quienes están en esta oración la protección de Dios en términos concretos, no en términos vagos de que Dios los cuide, en términos específicos de lo que la palabra establece que está disponible. Declaro el Salmo 91 como cobertura operante sobre cada hogar que está representado en esta oración. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que el hogar de quienes oran sea el abrigo del Altísimo. Que sea el lugar donde la sombra del Omnipotente es perceptible, no el hogar perfecto, el hogar consagrado, el que dijo este espacio es tuyo, el que puso la sangre en el dintel, el que levantó el altar, el que hizo de la oración su primera respuesta a cualquier circunstancia. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Declaro que los lazos que el enemigo ha puesto o está poniendo alrededor de las familias que están en esta oración son destruidos ahora mismo. Los lazos relacionales, los lazos financieros, los lazos de adicción, los lazos de patrones generacionales que se repiten porque nadie en el linaje los ha roto todavía. En el nombre de Jesús esos lazos son cortados. La sangre del Cordero es el filo que ninguna cuerda del enemigo puede resistir. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa imagen de la madre ave que cubre a sus polluelos con sus propias plumas cuando hay tormenta es la imagen del cuidado íntimo de Dios sobre los que le pertenecen. No el cuidado distante del Dios que mira desde el cielo con benevolencia general, el cuidado cercano del que pone su propio cuerpo entre el peligro y el protegido. Que esa cercanía del cuidado de Dios sea experimentada en los hogares de quienes oran hoy. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Declaro que el miedo no gobierna en estos hogares, ni el terror de los peligros invisibles de la noche, ni los peligros visibles del día. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea el tono emocional de estas familias. Que cuando el miedo intente instalarse, la fe sea más grande. Que la confianza en el Dios que protege sea más real que el temor al peligro que amenaza. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no llegará. Que lo que destruye a otros no alcance a estas familias, no por mérito propio, sino por la cobertura de Dios sobre los que le buscan y le claman. Que la estadística de lo que les pasa a las familias sin cobertura no sea la estadística de estas familias, que sean la excepción que testifica del poder de Dios, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Declaro que los ángeles del Señor están activos alrededor de estas familias ahora mismo, no como figuras decorativas de tarjeta navideña.
Como los seres de poder que Hebreos 1:14 llama espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación, que esos seres están en sus puestos. Que el mandamiento de guardar a estas familias está siendo ejecutado en este momento con la efectividad de los mensajeros del Dios Todopoderoso. Señor, sigo declarando. Declaro que ningún arma forjada contra estas familias prosperará, como dice Isaías 54:17. Ninguna. No las armas físicas